Continuando con el estudio de las oxitales, habíamos partido inicialmente con las oxitales neutras. Hoy día veremos lo que serían las oxitales especiales. Y en esta, hablando de oxitales especiales, vamos a aprender estos tres casos particulares. Una oxital ácida, una oxital básica y una oxital doble. Veamos sus notaciones o fórmulas generales para cada caso. Cuando nos referimos de oxital ácida, su estructura o notación o fórmula general está constituida de esta manera. El catión o metal, el hidrógeno, también que es un catión, porque es carga positiva, y la estructura del anión o radical halogénico, que es el no metal con el oxígeno. No olvidemos que esta carga resulta, la carga que vemos acá marcada, resulta de los hidrógenos que poseía el oxígeno. Y al efectuar las operaciones aritméticas en el radical, me queda el índice que vemos y hemos marcado aquí. Al trabajar estas oxitales ácidas, no olvidemos que siempre se debe cumplir que las cargas tanto de los cationes, en este caso del metal y del hidrógeno, deben ser iguales a la del radical halogénico. Y lo veremos en la parte práctica cómo se hace para que dichas cargas queden iguales. Al igual que lo aprendido en las oxitales neutras, sea cual sean los casos, en este caso de una oxital ácida, básica o doble, o mixta, las nomenclaturas siguen siendo tradicional o clásica, sistemática y OPAC, pues son. Que por casos indistintos hay nomenclaturas más sencillas que otras. Preferentemente la más empleada sería la nomenclatura tradicional, que es más práctica y fácil de aprender para los estudiantes. Ahora, las oxitales básicas en su notación o formulación general, la estructura me indica el catión o metal, tenemos el radical hidróxido o hidroxilo, que vendría a trabajar como un anión con carga negativa, que siempre es -1, y vemos que el OH del hidróxido es -1, y la estructura del otro anión, que sería el no metal y el oxígeno, que viene a ser el radical halogénico. Y no olvidemos que esta carga radical halogénico resulta de los hidrógenos que poseía el oxígeno. Al efectuar las operaciones aritméticas en el radical, me queda el índice que vemos marcado con la letra. Y que también en la parte práctica veremos cómo se igualarían las cargas tanto de los aniones, en este caso del anión hidróxido, el anión del radical halogénico, para igualar al catión o compuesto metal. Al igual que dijimos en las oxitales ácidas, también se trabaja con las tres nomenclaturas conocidas y preferentemente por practicidad al estudiante se trabaja mayormente la nomenclatura actual. Y finalmente tenemos las oxitales dobles, también conocidas como oxitales mixtas, cuya estructura o formulación o notación es dos compuestos o dos elementos metálicos o cationes, que siempre son positivos, unidos al anión o radical halogénico, cuya estructura es no metal. No olvidemos, y volvemos a repetir, igual que en los anteriores casos, esta carga negativa del anión o radical halogénico resulta de los hidrógenos que poseía el oxígeno. Al efectuar las operaciones aritméticas indicadas, que queda el índice que hemos marcado con la letra. También se trabajan los procesos indistintos para igualar las cargas de ambos cationes con la halogénica. A su vez, también las oxitales dobles o mixtas poseen tres nomenclaturas conocidas, que son tradicional, sistemática y esta. Como lo dijimos también en los anteriores casos, mayormente se suele trabajar con nomenclatura tradicional porque es la más práctica de aprender para los estudiantes. Esto sería la parte introductiva a lo que vamos a ver. Pero para aprenderlo, a desarrollar cada una de estas clases de oxitales, vamos a verlo en una estructura simple. Primero, vamos a ver la obtención del radical o ion halogénico, o también lo que habíamos llamado anión. No olvidemos que para poder armar estas
oxidales, necesitamos esta porción, no metal oxígeno, que es el radical halogénico, o anión halogénico, o ion halogénico, para que aprendamos de manera más práctica y sencilla a poder armar cada una de estas tres, o de estos tres tipos de oxidales. Entonces, no olvidemos que antes de ser un radical para obtener una oxidal, habíamos aprendido en las oxidales neutras que siempre parten de los oxácidos o los ácidos oxigenados. En ellos aprendimos a ver tanto los sencillos o simples y los casos especiales meta, piro y orto que veremos hoy. Vamos a ir haciendo un par de ejemplos para cada caso, recordando un poquito los oxácidos y convertirlos en radicales halógenos. Lo primero que vamos a ver hoy día. Entonces, nombre, voy a emplear mayormente nomenclatura tradicional. Vamos a hacer el ácido hipoyodo. Estamos recordando un poquito los oxácidos. No olvidemos que para formar oxidales, vuelvo a repetir, parten siempre de los ácidos. Este prefijo hiposo me indica el número de oxidación o estado de oxidación con el que está trabajando el no metal. Entonces, recordemos la estructura del ácido. El hidrógeno, no metal, óxido. Voy a hacerle la guía didáctica. Hiposo me está dando el número de oxidación y valencia, que sería más 1. No olvidemos que el yodo pertenece a los grupos halógenos, que es flúor, cloro, bromo y yodo, más 1 hiposo, más 3 oso, más 5 ico, más 7 pere. Y como me dice hiposo, voy a ponerle aquí su guía didáctica, está trabajando con su número de oxidación más. Al ser el número de oxidación y valencia más 1, en par, solo se suma un hidrógeno. No olvidemos que aquí va a sobreponer 1. 1 más 1, 2. Dividido entre 2 del número de oxidación del oxígeno, eso me queda 1, que automáticamente queda. Y aquí tenemos el ácido hipoyodo. Repito, estoy trabajando con nomenclatura tradicional. Ahora, para nombrarlo, ahora para convertir este ácido radical o ion, dice que se puede emplear indistintamente la palabra radical o la palabra ion. Algunos saben colocarle también la palabra anión. Yo voy a empezar utilizando la palabra radical. Vuelvo a repetir, indistintamente se puede emplear cualquiera de estas dos términos. Radical. Y lo que difiere para convertirlos ya en casi una oxidal es la terminación oso. La terminación oso se sustituye por la terminación ito y la terminación ico se sustituye por la terminación ato. Entonces, aquí tenemos hipoyodoso. El radical va a ser radical hipo, yo, y el oso dice se sustituye por ito. Y aquí ya tenemos la estructura base de la oxidal. Ahora, ¿cómo se hace la fórmula? Simplemente es anotar tanto el no metal con el oxígeno y los hidrógenos que poseía el ácido se convierten en carga negativa para el radical o anión. En este caso era un hidrógeno, se convierte en menos 1. Y esta estructura IO menos 1 es el radical hipoyodito que luego se va a emplear para formar una oxidal. Ahora, fíjense, hemos empleado con lo más sencillo. Voy a hacer otro caso con una nomenclatura impar. Voy a utilizar el bismuto. No se olviden que el bismuto es tanto metálico como no metálico. Pero aquí estamos trabajando como no metal, porque estamos trabajando oxácidos. Trabajan con no metales. Entonces, voy a hacer el ácido bismuto. O ácido de bismuto, que se quieren llamar. No olviden que el bismuto trabaja como no metal con la valencia o número de oxidación más 5. Tiene una única valencia. Entonces, termina la terminación 5. Ácido bismútico o ácido de bismuto. Cualquiera de esas dos
se puede emplear. Nuevamente estoy empleando nomenclatura tradicional porque es la nomenclatura más fácil de aprender y aplicar para la clasificación de oxidales especiales. Entonces hagamos su fórmula o notación. Hidrógeno, bismuto, oxígeno, oxalo. Hagamos su guía didáctica, ya sabemos que el bismuto en los no metales, como es ampotero, trabaja con más 5. Valencia impar, solo sumo 1. 5 más 1, 6. Dividido entre 2 del número de oxidación del oxígeno, me queda ácido bismútico o ácido aldehído. Ahora convertámoslos en radical. Decíamos en el ejemplo anterior, podemos emplear tanto la palabra radical como la palabra ion. Fíjense, en este ejemplo voy a emplear la palabra ion. Y dice que el ico ahora se sustituye por a, bis, mu, y cambio el ico por la terminación a. Y este es el dichoso radical que da lugar a una sal. Ion bismutal. Hacemos la fórmula, es copiar el no metal con el oxígeno de IO3 y vemos los hidrógenos que poseía el ácido, era 1, ahora se convierte en 1. Y ahí tenemos el ion bismutal. Ahora, ¿qué pasa? Solo he trabajado los oxácidos simples o sencillos que aprendimos hace mucho tiempo. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando tenemos números de oxidaciones. Voy a utilizar el ácido sulfúrico. Sigo empleando nomenclatura tradicional y aplicamos el porqué. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Estamos haciendo el ácido. El ico me indica la valencia del azufre como pertenecen los antígenos. Pertenece al grupo de oxígeno, azufre, selenio y teluro, con la valencia más 2, tipo 8, más 4, 8, más 6, ico. Como aquí ico, es decir, su guía didáctica, trabajar con el número de oxidación y valencia. ¿Qué me dice la regla? Recordemos un poquito, si el número de oxidación era par, automáticamente la regla me indica que debo sumar 2 hidrógenos. 6 y 2 son 8, mitad, 4. Ahora ese ácido, vamos a convertirlo en radical, vuelvo a colocar, puedo emplear cualquiera de las dos, radical, y como aquí acaba en ico, se cambia por ato, pero no olvidemos que para el azufre se llama sulfato. No van a cometer el error de ponerle sulfura. El correcto nombre es sulfato. Copiamos el no metal con el oxígeno y vemos el hidrógeno que tiene 2, se convierte en menos 2. Y tenemos el radical sulfato que luego dará paso a convertirse en una oxígeno.